¿Sientes que tu salario no es suficiente para cubrir tus necesidades? ¿Crees que esta es la razón por la cual siempre enfrentas dificultades financieras? Te sorprendería descubrir cuántos millonarios comenzaron en la misma posición en la que te encuentras actualmente. Es hora de dejar de considerarte una víctima de las circunstancias y tomar el control de tu situación financiera. Aunque esta no es una tarea fácil y requiere esfuerzo, es completamente factible acumular riqueza incluso con ingresos modestos. ¿Te gustaría aprender de aquellos que transforman un salario bajo en prosperidad en poco tiempo? La clave está en cambiar tu mentalidad y adoptar nuevos hábitos financieros. ¿Por qué no dar el primer paso hacia tu éxito financiero desde este mismo momento? Si quieres saber qué hábitos debes implementar para alcanzar la libertad financiera, quédate hasta el final del video. Establece prioridades financieras. Cuando tus recursos son limitados, es natural que la mayoría se destine al gasto inmediato, saldando algunas deudas y, con suerte, reservando algo para el ahorro. Aunque esta perspectiva es comprensible, no es la vía para salir de la pobreza. Para aquellos que disfrutan de la abundancia financiera, el acto de ahorrar se erige como la prioridad máxima. Es a través de esta práctica que logran materializar sus metas financieras. Por lo tanto, incorporar el hábito de reservar una porción de tus ingresos, sin importar cuán modestos sean, se torna esencial. En segundo plano, el pago de deudas adquiere una importancia crucial. Antes de optar por el endeudamiento a través de tarjetas de crédito, considera si es más beneficioso ahorrar para adquirir lo que deseas. La pronta liquidación de préstamos significativos como hipotecas o deudas estudiantiles debería ser una prioridad. La presencia de acreedores puede convertirse en un obstáculo significativo para el progreso económico. Ignorarlos puede resultar en demandas inoportunas que inevitablemente obstaculizan la realización de tus sueños. Como es evidente, los gastos deben ocupar el último lugar en tus prioridades financieras. Aquellos que logran convertir ingresos modestos en riquezas a menudo minimizan sus gastos. Reduzca la frecuencia de actividades recreativas con familiares y amigos. Establece límites en los gastos destinados a alimentos, ropa o incluso a tu dispositivo móvil. Reflexiona sobre la verdadera necesidad de ciertas compras antes de llevarlas a cabo. En última instancia, la disciplina en el manejo del dinero es la clave para alcanzar la estabilidad financiera. Ten claros tus objetivos en la vida. Ni el mapa más detallado ni el mejor GPS te conducirán a tu destino si no conoces hacia dónde te diriges. Del mismo modo, el cambio de hábitos por sí solo no hará milagros. ¿Cuáles son las acciones que transforman un modesto salario en riqueza en un corto tiempo? Sin duda, establecer un objetivo claro, trazar un plan concreto y fijar un plazo definido son pasos esenciales. Ya sea que estés acumulando recursos para un viaje, el fondo universitario o el pago inicial de tu casa, la clave radica en tener una visión clara y enfocarte en alcanzarla en un tiempo determinado. Según los expertos, un plazo razonable para este propósito es de 5 años. Susie Orman, empresaria y experta financiera, dijo en su momento: ¿qué te impide alcanzar la riqueza? En muchos casos simplemente es una falta de creencia. Para volverse rico es crucial creer en la posibilidad y tomar las acciones necesarias para lograr tu meta. Coméntame, ¿estás de acuerdo con ella? Evita los lujos innecesarios. Los lujosos automóviles, las mansiones y los restaurantes exclusivos a menudo se perciben como una manifestación inevitable del éxito financiero. Sin embargo, esta creencia errónea debe ser abandonada, ya que ha llevado a muchos a la ruina. En su obra El millonario de al lado, Thomas Stanley reúne los resultados de una investigación de 20 años, revelando uno de sus hallazgos más sorprendentes: la mentalidad de aquellos que gozan de abundancia. Stanley afirma que los ricos practican un alto nivel de ahorro y mantienen sus gastos siempre por debajo de sus ingresos. Si aspiras a transformar un modesto salario en riqueza en poco tiempo, busca una posición en la que te sientas cómodo y satisfagas tus necesidades básicas. Permanece en ese punto y disfruta de la felicidad que has alcanzado. Este consejo surge de las numerosas entrevistas y encuestas a millonarios realizadas por Stanley.
La realidad es que para conservar ese estatus deberás asignar una parte significativa de tus ingresos a inversiones. En palabras de Oprah Winfrey, exitosa empresaria y presentadora de televisión, sé agradecido por lo que tienes y terminarás teniendo más. Si te concentras en lo que no tienes, independientemente de lo que logres, nunca será suficiente. Aprende a manejar a detalle las entradas y salidas de dinero. ¿Posees un conocimiento preciso sobre el saldo de tus cuentas bancarias? ¿Tienes una visión clara de cuánto destinas a comidas, entretenimiento y otras actividades diarias? Es fundamental que te conviertas en tu propio contador. La planificación y el progreso resultan inalcanzables si no conoces con exactitud tus recursos y sobre todo tus gastos. Esta conciencia te permitirá identificar hábitos que requieren ajustes y determinar qué recursos puedes destinar hacia tus metas. Si no puedes gestionar eficientemente las finanzas familiares, ¿cómo esperas manejarlas de una empresa? Aquellos que transforman un salario modesto en riqueza en poco tiempo son meticulosos en el manejo de sus recursos financieros. ¿Las matemáticas no son tu fuerte? No te preocupes, hay una variedad de aplicaciones diseñadas para ayudarte en este aspecto. En algún momento es posible que necesites la asistencia de un experto. Un consultor no solo realizará los cálculos, sino que también aportará una perspectiva que te facilitará tomar decisiones más acertadas para el futuro. Lo que queda claro es que cada gasto o inversión debe ser cuidadosamente planificada, como destaca John C. Maxwell, exitoso escritor, orador y conferencista. Un presupuesto le dice a tu dinero a dónde ir en lugar de preguntarte a dónde fue. Cuidado con los gastos hormiga. La taza de café matutina, el ocasional dulce, ese pequeño antojito que parece insignificante, pueden convertirse en desembolsos diminutos pero significativos cuando los sumas al total mensual. Sin embargo, es esencial que seas consciente de su impacto a largo plazo. Al final del mes, estos gastos dispersos pueden acumularse en una cifra considerable y al final no sabrás de dónde provino. Aunque al principio llevar un registro de todos estos gastos pueda resultar desafiante, hacerlo te capacita para establecer un presupuesto más realista. Además, te brinda un mayor control sobre tus finanzas mensuales y te permite identificar áreas donde puedes reducir gastos relacionados con el entretenimiento. Busca formas de incrementar tus ingresos. En última instancia, se trata de alcanzar mayores fuentes de ingresos para dar vida a tus sueños. Un empleo a tiempo parcial adicional puede ser una herramienta valiosa para aumentar tus ahorros. Además, es esencial buscar oportunidades para adquirir nuevas habilidades y conocimientos. No temas invertir en tu educación, ya que esto te abrirá puertas significativas en el camino hacia el éxito. La diversificación de tus ingresos es clave para enriquecer tu futuro financiero a través de diferentes vías. Aquellos que transforman un salario modesto en riqueza en poco tiempo planifican su jubilación de manera anticipada. No confían únicamente en el salario mínimo, sino que también cuentan con ingresos adicionales provenientes de rentas, activos y empleos a tiempo parcial. Como señala Chris Rock, el famoso comediante, guionista, productor y director de cine, la riqueza no radica en tener grandes sumas de dinero, se trata de contar con una variedad de opciones. Sé consciente y realista. Llegará un momento en el que puedas alcanzar un límite en la reducción de gastos según lo planificado inicialmente. Es crucial que tengas presente que existe un tope para recortar gastos y es esencial que suplas las necesidades básicas, asegurando el cumplimiento de gastos cruciales y deudas pendientes. De acuerdo con los expertos financieros, establecer un sistema de ahorro conectado a metas a corto, mediano y largo plazo adquiere una importancia fundamental. Este enfoque puede proporcionar beneficios al infundir un propósito y motivación en el proceso. El desarrollo de nuevos hábitos financieros demandará sacrificios y tiempo, pero es evidente que no hay una fórmula mágica ni un reino de riquezas fuera de tu alcance. Simplemente necesitas cambiar tu mentalidad para adoptar la perspectiva de un millonario y comenzar a comportarte como tal. Con esto hemos llegado al final del video.
Si este contenido te ha resultado valioso, asegúrate de expresarlo dándole me gusta al video. Además, si aún no eres parte de nuestra comunidad, ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte futuros videos llenos de contenido educativo. ¡Hasta la próxima!